Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Esta será nuestra porción en el día de hoy, en la tercera carta de Juan, versículos del 7 al 10. Bienvenido a través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz, dándole una cordial bienvenida a lo que llamamos el autobús bíblico, que es como cariñosamente llamó el Dr. McGee, autor de este estudio, al recorrido de 5 años por toda la palabra de Dios. Si usted es un nuevo oyente que comenzó en esta carta, en 5 años volveremos otra vez a encontrarnos en este mismo punto. En nuestro recorrido, alternamos entre los libros de el Antiguo y el Nuevo Testamento. Recientemente terminamos la segunda carta de Juan. Ahora estamos en la tercera carta de Juan. Y cuando terminemos nuestro tiempo en esta carta, iremos de regreso al Antiguo Testamento y estaremos en los libros de los profetas Nahum y Habacuc. Este será un mes bastante diverso en cuanto a libros de la Biblia que estaremos estudiando. Comparto con ustedes, antes de orar para iniciar, un testimonio que recibimos de Israel, quien vive en Guatemala. Él nos dice: escucho su programa hace unos 2 meses atrás con mi hija, camino al trabajo y a la universidad. Creo firmemente que estas enseñanzas también pasarán a mis generaciones y que la palabra no regresa vacía. Muchas gracias por perseverar en un mundo tan perdido y por ser uno de los muy pocos programas con doctrina sana. Gracias, Israel, por compartir con nosotros tu testimonio y creemos que es sabio que escuches con tu hija el programa y a la vez le orientes en las cosas que quizás ella no pueda entender. Iniciemos orando. Padre eterno, grandes y maravillosas son tus obras. Te damos gracias por la obra que haces en nosotros a través del estudio de tu palabra. Cada idea que es corregida, cada pensamiento que es transformado, cada vida que es cambiada es por tu obra en nosotros. Ayúdanos a entender y a comprender lo que tienes para nosotros en el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y ahora, con nosotros nuestro maestro Samuel Montoya, guiándonos y dirigiéndonos en el estudio bíblico de hoy. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por la tercera epístola del apóstol Juan. Vamos a continuar con nuestro estudio a partir del versículo 7 y vamos a leer los versículos 7 y 8 juntos. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Debemos decir que hemos dividido esta tercera epístola del apóstol Juan de acuerdo con las 3 personas que se mencionan en este lugar. Son 3 personas y la primera que se menciona es Gallo, luego Diótrefes y por último Demetrio. Y vamos a ver a estos 3 hombres. Ya hemos observado lo que se dice en cuanto a Gallo. Él era un hombre de Dios muy destacado. Era amigo del apóstol Juan, evidentemente una persona que había sido convertida por la predicación de Juan. Y Juan le llama el amado.
Y él no solo era amado de Juan, sino que era amado por la iglesia. Y él era amado por ese grupo de hombres que viajaban a través del Imperio Romano en aquel día, testificando por Cristo. Eso no era algo fácil, pero cuando ellos llegaban a la ciudad donde vivía Gallo, y la iglesia donde él servía, entonces encontraban que él siempre tenía las puertas de su casa abiertas de par en par. Él los recibía y proveía para que ellos siguieran caminando en la luz. Y esto quiere decir que estaban andando en la doctrina de los apóstoles y que estaban andando en amor, es decir, amor para los hermanos. O sea que la doctrina y la conducta tenían que andar juntas. Y esto es interesante de notar, que este hombre los recibía, y los que viajaban de un lugar a otro lo hacían con mucho sacrificio en esos días y no recibían ningún salario. Ellos no recibían remuneración alguna. Ellos salían confiando en el Señor, y en su recorrido se abrían muchos hogares para ellos. Y en algunos lugares ellos recibían apoyo y sustento. En otros lugares no eran recibidos así. Ahora ellos no tomaban nada de los gentiles, es decir, de los incrédulos de aquel día. Y Juan les anima a hacer eso. Él dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Es decir, que usted iba a ser partícipe, compañero de esos hombres si abría las puertas de su hogar para ellos, si los apoyaba, si los sustentaba, si los ayudaba a que continuaran en su camino. Ya hemos visto que hay mucha similitud entre la segunda y la tercera epístola del apóstol Juan, pero también existe un gran contraste. Hay un gran cañón, hay un gran abismo que separa estas dos epístolas. En la segunda epístola, él advierte a la señora elegida que no reciba a nadie en su hogar, aunque ella es aparentemente rica y generosa, pero le advierte que no reciba a los apóstatas, sin importar lo salamero que ellos puedan ser, sin importar el buen uso que ellos hacían del vocabulario de los apóstoles, ya que ellos no creían en la deidad de Cristo, ellos no creían en la inspiración de las Escrituras. De modo que a ella se le advierte que no debe recibir a esta clase de gente, porque si ella hacía eso, entonces era partícipe de sus obras malas. Ahora, esto podría causar que alguien cerrara su hogar y no lo abriera para recibir a nadie, es decir, que el hogar estaría cerrado completamente para cualquiera que pasara por allí para cerciorarse de no cometer ninguna equivocación. Pero Juan dice, un momento, si estos hombres son hombres que están andando en la luz, si ellos están andando en el amor, si son hombres que tienen la vida de Dios en ellos, entonces pienso que uno puede darse cuenta que están hablando por medio del Espíritu Santo. Y estamos seguros que la iglesia primitiva debía tener un poco más de discernimiento espiritual del que existe en la iglesia del día de hoy. Estamos seguros de esto. Quizá conozcamos mejor la Escritura de lo que la conocían ellos, pero por cierto que no tenemos un discernimiento espiritual mayor que el que tenían ellos. Cuando estos hombres, pues, son señalados como hombres de Dios, haciendo la obra de Dios, entonces tienen que ser apoyados. Es decir, que uno los debe recibir. Él dice, para que cooperemos con ellos con la verdad. Al ayudarles, nosotros somos partícipes con ellos en el esparcimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que Juan está diciendo aquí. Ahora, este hombre Gallo es una persona maravillosa, uno de esos maravillosos santos de la iglesia primitiva. Uno desearía que todos ellos fueran como él en la iglesia primitiva, pero lamentamos tener que decir que no todos eran así. Y llegamos ahora a otro hermano, llamado Diótrefes. Y se dice de él aquí en los versículos 9 y 10 de esta tercera epístola del apóstol Juan, «Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe, y los expulsa de la iglesia». Por cierto que aquí se nos introduce a otra clase de persona muy diferente de lo que era Gallo. Y lo que destaca a este hombre Diótrefes es que amaba ocupar el primer lugar. Creemos que Gallo es una de aquellas personas de las que se puede decir que es un verdadero hombre de Dios, un hombre al cual se le puede llamar un creyente. Es una persona que se puede ciertamente reconocer como un verdadero hombre de Dios. Pero ahora tenemos a este otro hombre, Diótrefes, y él es un déspota, es un dictador. Ahora Juan escribió un Pentateuco del Nuevo Testamento de la misma forma en que Moisés escribió el Pentateuco del Antiguo Testamento. Juan escribió el Evangelio que lleva su nombre, el Apocalipsis y estas 3 epístolas, 5 libros en total.
Él escribió pues un Pentateuco. Y hay muchos expositores bíblicos que piensan que Juan escribió sus epístolas en último lugar, y nosotros estamos de acuerdo con eso. Podemos decir que este es su Cántico de Cisne, y fue escrito al final del primer siglo. Y vemos aquí que en la iglesia de entonces había creyentes maravillosos. Y también debemos indicar que había miles, quizá millones, que habían entrado a la iglesia en esa época. Ahora nosotros queremos saber cómo se llevaban unos con otros, cómo vivían estas gentes. ¿Eran todos ellos un modelo de virtud? ¿Eran todos ellos destacados hombres de Dios? ¿Eran todos hombres magníficos, grandes hombres del Evangelio? ¿Cómo se llevaban los unos con los otros? ¿Eran todos ellos dignos seguidores de Cristo? ¿Eran ellos ejemplos vivos? De los millones que habían seguido a Cristo en el primer siglo, ¿cómo era el creyente común? Bueno, había algunos como Gallo, verdaderos hombres de Dios, hombres de valor, hombres que tomaban una posición por las cosas de Dios, hombres que se destacaban. Pero también había otros como este llamado Diótrefes. Este era uno que amaba el primer lugar. Lo que se dice en cuanto a este hombre es esto: Diótrefes se oponía al apóstol Juan. Juan escribió a la iglesia para que recibiera a ciertos hombres, y ya vamos a ver que el próximo hombre que consideremos aquí es un destacado predicador del Evangelio, uno de estos santos desconocidos de Dios. Hay muchos como él en el presente, y vamos a considerar a Demetrio en nuestro próximo programa. Pero este hombre, Diótrefes aquí, no le recibía. Esta es una de esas personas que ni siquiera quería abrir las puertas de su hogar. Diótrefes se oponía a abrir su hogar a estos hermanos. Ahora no sabemos si él era un predicador o un hombre laico, pero sí que él resistía a todos aquellos que eran enviados por Juan. Y la razón era que él amaba tener el primer lugar. Su lema, su norma, era la de gobernar, y él quería hacer las cosas a su manera. No importaba cuál fuera el resultado. Y Juan le surgía que debían recibir a aquellos que eran hermanos de veras y que estaban ministrando la palabra de Dios. Ahora creemos que hay una verdadera compulsión, es decir, una verdadera obligación sobre el Hijo de Dios, el creyente, para ayudar al esparcimiento de la palabra de Dios. Si usted tiene un predicador que está haciendo eso, usted debe apoyarle, amigo oyente. Eso era lo que se hacía en la iglesia primitiva. Pero aquí tenemos a este hombre, Diótrefes, y él es un hombre que se da muchas ínfulas, es pretencioso, es vanaglorioso. Marcha de un lado a otro como un pavo real, todo inflado. Tiene una ambición pretenciosa, arrogante. Es una persona muy engreída, y esto es lo que le caracteriza. Él era una de esas personas que había que recibir con mucha pompa. Él entraba con un gran resplandor de gloria. Y así es como se nos presenta a este hombre Diótrefes. Ahora, al decir todo esto, amigo oyente, nos preguntamos si usted reconoce a esta persona, porque hay muchos como él en las iglesias del día de hoy. Usted notará que Juan presenta 5 acusaciones contra este hombre. Él es culpable de estas 5 cosas. En primer lugar, él quería ocupar un lugar de privilegio en la iglesia. Número 2, él se negaba a recibir a Juan. Número 3, él había pronunciado palabras malignas contra los apóstoles. Número 4, él se había negado a recibir a los misioneros, aquellos que estaban viajando por todo el país, y la razón es muy obvia. Él era quien quería hacer toda la enseñanza y estar siempre al frente de la congregación. Y en quinto lugar, él había expulsado de la iglesia a aquellos que habían recibido a los misioneros. Es decir, que él quería ser el primer gobernante destacado de la iglesia. Aquí tenemos a un hombre que tiene una alta opinión de sí mismo. Se exalta a sí mismo en lugar de menguar como debería ser. Él es un hombre que se ha formado a sí mismo, y estamos seguros que eso es lo que él decía que era, en lugar de permitir que el Espíritu Santo fuera quien le formara, quien le cambiara. Era una persona suficiente en sí misma, y también pensamos que se admiraba a sí mismo. Era una persona de voluntad propia, era una persona satisfecha, con confianza en sí mismo. Pensaba que él era el único que podía hacer todas las enseñanzas y toda la predicación en ese lugar. No necesitaba que nadie más viniera a ayudarle. Bueno, en las iglesias de hoy, amigo oyente, hay hombres como este. Quieren estar al frente de las iglesias. Hay muchos hombres que aparecen como algo, aparentan ser personas muy piadosas, pero lo que tratan de hacer es dirigir la iglesia. Y uno puede identificarlos en muchas iglesias. Hay personas que pueden hacer cualquier cosa para poder gobernar. Para ellos hay solamente un lema: o gobernar o arruinar. Es una clase de gente que arruina una iglesia detrás de la otra.
ya que son un pequeño grupo o una persona en algunos casos como este Diótrefes, quienes aman el tener el primer lugar. Ahora vamos a decir algo aquí que quizá pueda parecer demasiado duro. Hay personas que tienen buenas intenciones, pero que disfrutan mucho de ocupar un lugar de importancia en la iglesia, que disfrutan de estar siempre al frente de un grupo de personas. En su mayor parte son personas que ignoran lo que la Biblia enseña. Conocen muy poco en cuanto a la palabra de Dios, pero gustan mucho de hablar y muchas veces hablan diciendo cosas que no tienen sentido. Expresan pensamientos que no tienen una base bíblica. Y luego estas personas se preguntan por qué la iglesia está perdiendo sus miembros. Se preguntan por qué la iglesia no crece, por qué la gente no asiste a los servicios. Bueno, es algo muy evidente. Y hay otras personas, hombres que quieren guardar silencio dentro de la iglesia. Usted recordará que el apóstol Pablo dijo en su epístola a los tesalonicenses que debían guardar silencio en la iglesia. Pero hoy nosotros estamos tratando de enseñar a los jóvenes a que hablen. Lo que deberíamos enseñarles, amigo oyente, es que guarden silencio, porque hemos notado que los mayores, los adultos, quieren hablar y a veces hablan demasiado. Amigo oyente, nosotros no deberíamos hablar en la iglesia a no ser que tengamos algo que decir y que tengamos algo que decir de parte de Dios. Hay muchos que gustan pasar al frente a decir algo, y nosotros queremos decir algo ahora que quizá provoque que muchos oyentes nos dejen. Pero estamos hablando acerca de Diótrefes, amigo oyente, y nos hemos encontrado con muchos Diótrefes, y con muchas señoras Diótrefes también. Hay ciertas personas que no deberían ser vistas al frente. Hay personas que no deberían ponerse al frente a cantar en la iglesia porque no traen gloria a Dios en realidad. Hay personas que eligen unos himnos y canciones para cantar que realmente perjudican el servicio en lugar de ser una ayuda para ese servicio. Amigo oyente, quizá estemos hablando de alguna persona que sea como esta, y si es así, usted debería examinar su propio corazón ante Dios antes de ponerse de pie delante de la iglesia, antes de comenzar a hablar, especialmente cuando hay algunos que cantan y tienen algo que decir antes de cantar. Hemos visto que a veces entonan cánticos que no tienen ningún mensaje, y muchas de estas personas quieren decirnos de lo que van a cantar. Amigo oyente, si usted tiene un cántico que ya tiene un mensaje, ese es todo el mensaje que tendría que presentar. Y queremos decir que nos preocupa mucho el que ocurra esto en la iglesia. Si usted ha tenido la oportunidad de ver cómo se filma una película, habrá notado que hay escenas que se filman muchas veces. Se filma tantas veces como sea necesario para que la escena que se presenta salga correcta, salga bien. Quizá uno puede cansarse de ver cómo estas personas trabajan para que todo salga bien. Pero uno puede pensar que si el pueblo de Dios en la iglesia trabajara así de duro para hacer algo que se va a presentar en la iglesia que le lleve gloria al nombre de Cristo, entonces merece que se le dé lo mejor que tenemos para hacerlo. Así es que, si usted, amigo oyente, gusta de tener el primer lugar, debe preguntarse, ¿por qué está ocupando ese lugar? ¿Por qué está al frente de la iglesia? ¿Por qué canta usted? ¿Ama usted el primer lugar? ¿Está usted haciendo esto para la gloria de Dios? Y eso también puede referirse a los ministros. Todos nosotros necesitamos escudriñar nuestros corazones. Dijimos antes que Juan iba a hablarnos directamente y quizá pisarle los pies a algunos, pero todos nosotros debemos analizar nuestros corazones. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Lo estamos haciendo para la gloria de Dios? Bien, amigo oyente, vamos a dejar nuestro estudio en este punto. Y es un buen lugar para dejarlo hoy porque, Dios mediante, en nuestro próximo programa vamos a considerar a un hermano realmente maravilloso. Mientras tanto, le recordamos leer una vez más todo este pequeño capítulo de la tercera epístola del apóstol Juan para estar familiarizado con su contenido. En nuestro próximo estudio pondremos punto final a esta corta epístola y confiamos que sea de bendición para usted el haber seguido paso a paso las directrices dadas por el apóstol Juan. Es nuestra oración que Dios le bendiga en forma maravillosa. Todos necesitamos revisar nuestros corazones y nuestras motivaciones y preguntarnos si lo que estamos haciendo lo hacemos para la gloria de Dios. Damos las gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. En nuestro próximo programa concluimos nuestro tiempo en la tercera carta de Juan. Es nuestra oración que su vida haya sido tocada y transformada por escuchar la palabra de Dios.
Si usted desea volver a escuchar este o cualquier otro estudio, le invitamos a que visite a través de la Biblia.org/escuchar, donde usted encontrará enlaces directos a las diferentes plataformas para escuchar el programa, tales como Spotify, Apple Podcasts, YouTube, etc. A través de la Biblia.org/escuchar es el lugar para encontrar estos enlaces que a la vez le pueden ayudar a compartir con otros el estudio bíblico y así ayudarnos también a nosotros en el alcance de llevar la palabra entera al mundo entero. La mayor cuestión de la vida y la respuesta de Dios es el librito que tenemos para usted en nuestro recurso del mes. Cuando el profeta Habacuc preguntó a Dios, ¿por qué no haces algo?, Dios le mostró a él y nos muestra a nosotros cómo caminar por fe y encontrar a Dios al otro lado. Este librito, basado en un sermón del Dr. J. Vernon McGee, autor de este estudio, explora la cuestión de por qué Dios permite el mal y el sufrimiento en el mundo. Adquiera su descarga gratuita visitando a través de la Biblia.org/recursos. A través de la Biblia.org/recursos. O si usted vive o tiene una dirección en los Estados Unidos, puede llamarnos al 1-800-880-5339 para recibir gratuitamente su copia impresa de este librito por correo postal. El número nuevamente es 1-800-880-5339. Les recuerdo que los recursos impresos solo pueden ser enviados dentro del territorio de los Estados Unidos. Para más información y detalle, debe visitar a través de la Biblia.org/recursos. A través de la Biblia.org/recursos. Todo lo que hacemos, todos los recursos que proveemos, es gracias a las ofrendas y donaciones que recibimos. Cada vez que usted ora por nosotros o colabora, es un apoyo que valoramos y apreciamos porque sabemos que es parte de la obra de Dios en su vida, que le pone en usted tanto el querer como el hacer. Le invito a que conozca más de nuestro ministerio. Vea cómo podemos servir a su vida, cómo podemos servir a su grupo pequeño, cómo podemos servir a su iglesia. Visite a través de la Biblia.org. Ese es nuestro sitio web oficial donde usted encontrará todo lo relacionado con nuestro ministerio. Parte de nuestra historia, recursos, en fin, escuchar el programa, todo lo relativo a nuestro ministerio se encuentra en a través de la Biblia.org. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet a través de la Biblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de la Biblia.org. Todo lo que hacemos es posible gracias al Señor y a personas como usted que se unen a nosotros en la obra de llevar la palabra entera al mundo entero. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.